Muy buenas tardes tengan todos. Para informarle a la opinión pública que poco antes del mediodía de hoy se presentó una obstrucción temporal en el caudal que se estaba evacuando a través de Casa de Máquinas, y esto provocó que el agua comenzara a salir por algunas galerías de tránsito que están más altas que donde se encuentra la Casa de Máquinas. Más o menos el fenómeno, esta situación, se presentó aproximadamente durante 2 horas y media. Como una medida de precaución y de máxima alerta, yo di la autorización para ordenar la evacuación de todas las personas aguas abajo del proyecto. En este momento, al parecer, la obstrucción que ocurrió durante este lapso de poco más de 2 horas parece haber desaparecido. Nuevamente el agua está fluyendo a través de Casa de Máquinas. Dejó de fluir por las vías de acceso, ya está fluyendo otra vez por Casa de Máquinas. En este momento el personal técnico evalúa la posibilidad de volver a reactivar las labores que veníamos haciendo, principalmente en el llenado de la presa. Como lo había informado en anteriores comunicados, nuestro interés primordial es realzar la presa 7 metros más del nivel en que se encuentra actualmente, para obligar a que las aguas, si llegan a alcanzar la cresta del embalse, puedan verter a través del vertedero. En este momento se hace esa evaluación técnica si las vías por las que transitan los camiones y las volquetas para llevar este material los podemos volver a utilizar en el menor tiempo posible. Igualmente, informarle a la opinión pública que durante este evento en el proyecto no se presentó ninguna víctima. 4 trabajadores del consorcio sufrieron heridas leves, algún golpe en la rodilla, algún golpe en la cadera. Otra persona sufrió un golpe en la cabeza y perdió el conocimiento temporalmente. Está en chequeo y evaluación, pero hasta el momento se reporta en condiciones normales. Estamos en máxima alerta. En este momento EPM ha venido trabajando desde todos estos días con el acompañamiento tanto del DAPART como de la Cruz Roja y la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres, para ir desarrollando e implementando el plan de emergencia que se presenta en esta contingencia. Decirle a la comunidad que esté muy alerta. En este momento se ordenó la evacuación aguas abajo y de momento no tenemos una clara certeza de si el fenómeno se vaya a volver a presentar o no en las próximas horas o en los próximos días. Por lo tanto, le pedimos a la comunidad que esté muy atenta y muy alerta a todos nuestros llamados de evacuación, porque este es la palabra clave en esta situación, es evacuar, cuando las autoridades así lo indiquen. Lo que estamos buscando nosotros es proteger al mayor nivel las vidas humanas y de momento estar muy atentos
y muy proactivos en enviar señales de evacuación oportunamente. Las aguas, cuando salgan del represamiento, van a tomar varias horas en transitar los diferentes municipios. Por eso estar atentos es muy importante para que tengamos el tiempo suficiente de hacer la evacuación en forma oportuna si se llegare a presentar esa situación. EPM, con su conjunto de contratistas y profesionales, está haciendo todo lo humanamente posible para realzar el lleno de la presa, los 7 metros que nos faltan, y poder ir controlando lenta y paulatinamente esta situación. Lo que sí puedo decirle a la opinión pública es que esta situación de alerta permanente se va a mantener durante las siguientes horas y posiblemente durante los siguientes días. Estamos en máxima alerta y por eso le pido a toda la población que esté muy pendiente de recibir los llamados de las instituciones encargadas de producir estas evacuaciones para evitar cualquier pérdida de vidas. Muchas gracias. Muchas gracias, gerente general. Damos en este momento. Evidentemente, el evacuar casa de máquinas, el agua por casa de máquinas, era una medida que se tomó como una medida última antes de producir que el embalse rebasara la presa. Casa de máquinas, obviamente había la posibilidad de que presentara fallas durante este tiempo que estuviera evacuando aguas. En este momento manifestó una falla que de momento la supera naturalmente el cauce del agua, pero hay que estar muy pendientes si se pueda producir una siguiente falla en las próximas horas o días. Si en este momento el personal técnico está evaluando la condición en la que quedaron las vías de tránsito de estas volquetas y camiones para ver su estado y poder verificar si podemos seguir adelante con el realce de la presa y en qué condiciones podría hacerse en caso positivo, qué rendimiento nos pueda dar. Nosotros teníamos en nuestro cronograma pensar terminar el realce este domingo 20 de mayo. Con esta nueva circunstancia es posible que este cronograma se nos altere un poco, pero afortunadamente en las siguientes horas posterior a este evento que se presentó al mediodía de hoy, hemos podido observar que el embalse está en términos generales estable, no ha aumentado los niveles del embalse. Sí, en este momento estamos 100% concentrados en proteger a las comunidades. Todas las actividades que hemos venido realizando se han concentrado mucho más en ofrecerle la mayor seguridad posible a las comunidades aguas abajo. Por eso, todas nuestras actividades estaban enfocadas al lleno de la presa y a dar la apertura de las compuertas de vertedero. Esas son nuestras actividades centrales, en ello estamos concentrados y de momento las otras actividades están suspendidas. No tenemos ninguna persona desaparecida reportada. Toda la evaluación del evento nos reporta 4 heridos de heridas menores, son personas que ya están totalmente restablecidas, son heridas menores, golpes que sufrieron durante el proceso de evacuación intempestiva que algunos de ellos realizaron. Evidentemente hubo alguna obstrucción en casa de máquinas que ella misma logró evacuar unas 2 horas después. Esa obstrucción, inicialmente hay una hipótesis, pero es hipótesis, de que pudo haber sido tal vez la almenara, un tanque muy grande que tiene posterior al conjunto de las unidades de generación, que pudo haber sufrido algún desprendimiento o algún desplome, esa almenara derecha. Pero no deja de ser hipotético esto que le estoy mencionando
La verdad es que igual que se presentó una disminución en el caudal de salida durante 2 horas, nuevamente retomó ese caudal posterior a esa obstrucción y sigue fluyendo el agua a través de Casa de Máquinas. Lo que pasa es que la obstrucción que se genera en Casa de Máquinas, abajo en Casa de Máquinas, produce obviamente que no evacúe el agua por Casa de Máquinas y el agua sube, entonces se llena el agua más alta, sube más alto y empieza a evacuar por unas galerías de tránsito, por donde transitaban los vehículos, y estuvo saliendo parte del agua abajo por Casa de Máquinas y parte del agua por estas galerías de tránsito. O sea, durante esas 2 horas salió por las dos partes, una parte por debajo, por los túneles de descarga, y otra parte por estas galerías de tránsito. Eso ocurrió durante aproximadamente 2 horas y media. A las 2 horas y media volvió a suspenderse la salida de agua por las galerías de tránsito y hoy nuevamente, ahora nuevamente desde las 2:30 aproximadamente, está saliendo toda a través de los túneles de descarga. Yo quisiera dar una claridad tal vez para que todo el mundo entienda. El hecho de que parte del caudal que se evacuaba por Casa de Máquinas se haya obstruido y esto haya generado que ese caudal saliera por unos túneles de conducción, no produjo ni aumento ni reducción del caudal aguas abajo. Hoy en día en Puerto Valdivia, a esta hora en Puerto Valdivia, se registran unos niveles de caudal cercanos a los 1800 metros cúbicos por segundo, que es el mismo caudal que estaba saliendo antes del evento. De momento no se ha producido un aumento de caudal, no se ha producido un aumento de caudal, pero la situación evidentemente es una situación de emergencia y que obliga a ser prudentes, a evacuar al menos temporalmente mientras se evalúa cómo sigue desarrollándose esta situación. Sí. Obviamente la lluvia afecta más que todo cuando viene río arriba, o sea, cuando el río Cauca carga aguas desde el Valle del Cauca, desde el Viejo Caldas y desde el suroeste antioqueño. Esa es, digamos, la lluvia que más aumenta el caudal del río a la llegada de la presa. Lo que causa la lluvia ya en el sitio de presa no es un aumento del caudal, sino que entorpece las operaciones de las volquetas haciendo el realzamiento de la presa. La lluvia más nos afecta es esa operación logística de mover las volquetas para poder subir los 7 metros que necesitamos subir, y las lluvias que más nos afectan el caudal no son las que ocurren en el sitio de presa, sino aguas arriba en el río Cauca. El vertedero en este momento está en la cota 401. La infraestructura de concreto y de compuertas del vertedero está en la cota 401. El muro que contiene las aguas está en la cota 403. Pero para protección técnica, ese muro que está compuesto de limo y de piedras tiene que subir 7 metros más, tiene que llegar al menos hasta la cota 410. En el cronograma original estábamos estimando que llegaríamos a esa cota este domingo 20 de mayo. Con esta nueva circunstancia, como las vías de tránsito al interior del proyecto se nos erosionaron con el agua que estuvo circulando por 2 horas, estamos viendo a ver en qué condiciones quedaron esas vías y cuál puede ser el nuevo cronograma de trabajo. Si aquí, obviamente, decirle a toda la comunidad que nosotros hemos convocado a través de la Cruz Roja, que es nuestro operador para el manejo de esta contingencia y para desarrollar el plan, para estructurar el plan de contingencia que en este momento ya estamos ejecutando en compañía del DAPART en Antioquia y de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres. Tenemos desde hace 9 días instalado un puesto de mando unificado donde todos los días estamos reportando la situación tanto del proyecto como de las comunidades aguas abajo. La inundación que se pudo haber producido en Nechí muy posiblemente tenga que ver con la llegada de otro río, no fue el río Cauca el que provocó la inundación en Nechí días atrás, porque nosotros tenemos reportados que ya a nivel de Caucasia la inundación del día sábado
reportó unos aumentos muy bajos, que en Nechí todavía debieron haber sido más bajos. Lo que vemos es muy posible que allá en Nechí ya le conectan otros ríos, caudal más cantidad de aguas que fueron los que pudieron haber provocado el aumento del nivel del río allá en Nechí. Pero de todas formas, el alcalde decirle que estamos a sus órdenes, que lo vamos a contactar a través del puesto de mando unificado para que active el puesto de mando, el Consejo Municipal de Manejo de Riesgos y Desastres, para que esté totalmente coordinado con toda nuestra operación. El riesgo de la casa de máquinas tiene que ver más con el flujo constante que en este momento está atravesando casa de máquinas independientemente de las lluvias. O sea, las lluvias no afectan para más o para menos el flujo que está saliendo por casa de máquinas, que es más o menos constante, cercano a unos 2.000 metros cúbicos por segundo. No, aquí informarle a la opinión pública lo siguiente. Primero, lo que ocurre en el túnel de desviación el día sábado 28 de abril es una condición geológica imprevisible que vamos a entrar a estudiar en detalle y habrá las investigaciones profundas al respecto. Ahora, durante el desarrollo del proyecto, el proyecto tenía otros túneles de desviación anteriormente, pero en cualquier circunstancia, el proceso de cerrar los otros túneles de desviación siempre iba a dejar trabajando al proyecto con un solo túnel, porque esos otros túneles no tenían compuertas, y estas compuertas son de una sola acción. Ellas no son compuertas que bajen y suban, sino que son compuertas que cuando se activan bajan y quedan abajo de por vida. Entonces, dejar muy claro que desde el principio del proyecto, desde que se rediseñó todo este sistema auxiliar de desviación, estaba contemplado que en los meses previos de verano iban a ser esos túneles taponados y dejar operando durante prácticamente 4 meses esta galería auxiliar de desviación. Y es lo que ocurre normalmente en un proyecto de tipo hidroeléctrico. El ideal que nosotros estamos buscando es bajar el embalse de una manera lenta y progresiva. Ese es el ideal que estamos buscando en este momento. Cuando lleguemos al nivel de la presa, la cota 410, lo que vamos a lograr es que las aguas fluyan a través del vertedero, pero eso no nos asegura que vayamos a bajar el nivel del embalse. Entonces nosotros estamos estudiando en este momento alternativas para ir desembalsando de una manera lenta y progresiva, que no cause en lo posible crecientes aguas abajo. Lo segundo que me preguntaste, al momento no estamos registrando, desde hace prácticamente 2 días y medio no hay movimientos en las montañas. El último movimiento se presentó el sábado en la noche, después de que se abrió, como ustedes recuerdan, el túnel derecho durante unas horas y lo cerró nuevamente un deslizamiento de tierra. Durante unas horas más se siguió presentando deslizamiento de tierra en ese sector, pero al final de la noche, desde ese momento no registramos más movimientos de tierra. Sí, en este momento no hay ninguna. ¿Y por qué se hizo? Perdón. No estamos haciendo ninguna actividad de destaponamiento de los túneles. Esa actividad quedó suspendida en la medida en que el derrumbe que ocurrió el día sábado se presenta principalmente en las bocatomas de estos túneles. Ahora, nuevamente, estos túneles no tenían compuertas. En su momento no tenían compuertas. La manera de clausurarlos era a través de estos tapones de concreto. Y como se realizan estos tapones de concreto, es que se hace una pequeña represa antes de los túneles que se llama ataguía. Una ataguía que obliga a fluir el agua por la galería auxiliar de desviación. Quedan estos túneles sin corriente de agua y en ese momento se desarrolla un operativo para taponarlos con el concreto
que hemos reportado. Si aquí lo que nosotros hemos querido mantener en máxima alerta a la población es previendo el escenario más negativo, el peor de los escenarios. El peor de los escenarios es que se presente un derrumbamiento de la presa, y la mancha de agua que produciría esto podría incluso en algunos casos afectar los municipios bajos de esos departamentos. Sino, está claro, porque lo pudieron ustedes observar en las diferentes imágenes y fotografías que se produjeron durante el desarrollo de esta situación, que el taponamiento inicial, el original, lo produce un desprendimiento de tierra, que vieron ustedes, causó ese cráter calculado de acuerdo a estadísticas geológicas en cerca de 200.000 metros cúbicos de tierra. Entonces, de momento nosotros descartamos que esa obstrucción se haya producido por empalizadas. No ese es el fenómeno han sido movimientos de tierra. Y en este momento personal de EPM y contratistas mantienen un control permanente de la llegada de empalizadas al sector de la presa.